Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen. Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, y bienvenidos a su programa Hablando con Dios. Traído a ustedes gracias a Radio Costa Rica y Casa de Bendición. Mi nombre es Juan Vargas y bueno, hoy voy a traerles una charlita, un pequeño mensaje que tiene el Señor para todos nosotros. Así que antes de comenzar, le quiero pedir que cierre sus ojos y hagamos una pequeña oración por este país, por todo lo que está pasando y darle gracias a Dios que a pesar de todas las cosas complicadas y situaciones extrañas que nos están pasando este año, Él siempre nos protege. Señor Jesús, en este momento nos presentamos ante ti para darte gracias, Señor, por todas las cosas que nos has dado. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque eres fiel todos los días del año, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de esta encerrona nos has protegido, nos has guiado, nos has hecho pasar por lugares tenebrosos, pero nos has sacado avantes y nos has llevado a la victoria. Te damos gracias, Señor, por cada victoria este año, Señor. Te damos gracias, Señor, porque si aún no vemos esos frutos de cosas que queremos, Señor, sabemos que tú nos las vas a dar, porque ese es el principio de la fe. Señor Jesús, te damos gracias porque estamos con vida, porque estamos un día más vivos, Señor, aquí en este país tan hermoso, Señor. Te pedimos, Señor, en este momento porque tomes a este país, a todas las personas enfermas, no solo de COVID, sino de otras cosas, para que tú las tomes, Señor, y las sanes. Te pedimos por las personas que necesitan alimento, necesitan refugio, necesitan una casa o están solas, Señor. Te pedimos por ellas para que tú las cuides, para que tú las protejas bajo tu santo manto. Te pedimos, Señor, porque nos guíes, porque este mensaje, Señor, sea para ti y abra corazones, Señor, y entre en cada una de las personas que la van a escuchar. Señor Jesús, te entregamos este día y te entregamos el resto de esta semana en tu santo nombre. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy traigo un tema muy interesante y muy bonito que se llama Volviéndose a Dios. Este tema en la Biblia sale muchísimo, sobre todo en las múltiples guerras que le venían a Israel. Cuando Israel se portaba medio mal y lo iban a invadir, Israel se asustaba, empezaba a rezar, y Dios veía el corazón dispuesto de la gente y se apiadaba del pueblo y actuaba. Pero lo importante es volverse a Dios con un corazón contrito y humillado, no volverse a Dios solo como por sacame ya de esta prueba y ya. Entonces el tema de hoy va más o menos por esa línea, como cuando Dios o la vida nos golpea con alguna prueba, con alguna situación adversa, ya sea por consecuencia de algunos de nuestros actos que no sean muy buenos ante los ojos de Dios, o ante una eventual prueba, cómo tenemos que hacer para que esa situación empiece a darse vuelta. ¿Ok?
Ok, entonces hoy la lectura que vamos a estudiar principalmente es segunda de Macabeos en el capítulo 11. Antes de empezar a hablar de Macabeos, de la lectura per se, me gustaría hablar un poquito del contexto histórico de qué pasa en este libro. Bueno, Macabeos, más exactamente Judas Macabeos, era un revolucionario, un líder en Israel. Y él era un rebelde que se enfrentaba a la opresión religiosa que tenía Israel, porque estaba siendo invadida por los griegos y los sirios. Ellos querían imponer sus religiones y querían pues dejar de lado todo lo que eran los altares al Señor, y poner sus altares, bueno, de todos esos dioses muy famosos que todos estudiamos en el colegio, como Zeus y Hera y todos esos. Entonces ellos querían convertir el templo de Jerusalén en un templo para Zeus, cosa que sí logran, y como que logran, pero después no, pero después sí. Es una constante contienda entre Macabeos y el pueblo de Israel, que está en una rebeldía en contra del invasor, luchando por mantener sus tradiciones y mantener su religión, y obviamente mantenerse fieles a Dios. Así que podemos ver como desde el inicio el centro de este libro es cómo el pueblo le pide a Dios para vencer la gran adversidad. Muy bien, entonces para empezar, bueno, como les dije, segunda de Macabeos 11, y empiezo en el 1. Muy poco tiempo después, Lisias, tutor y pariente del rey y encargado del gobierno, estaba muy preocupado por los últimos acontecimientos, por lo cual reunió cerca de 80,000 hombres de infantería y toda su caballería, y avanzó contra los judíos. Su intención era convertir a Jerusalén en una ciudad de residencia de griegos, hacer que el templo pagara impuestos como los templos de las demás naciones, y vender cada año la dignidad del sumo sacerdote. Pero no contaba con el poder de Dios, sino que confiaba en sus militares, soldados de infantería y caballería, y en sus 80 elefantes. O sea, ok, en este primer pedacito tenemos a Lisias. Lisias era aquí dice un asesor, un encargado, tal vez como un ministro del rey, y el rey era muy joven aún, el rey de Grecia. Entonces Lisias actuaba como el que tomaba las decisiones, y él quería invadir Israel, porque previamente el pueblo de Israel ya había expulsado a diferentes invasores, y él quería invadir para poder recuperar ese territorio. Entonces Lisias prepara un ejército de, bueno, un montón de soldados, elefantes, de todo. Y aquí vamos al primer momento en el que nos tenemos que empezar a volver a Dios, y que nos volvemos a Dios, y es cuando viene una amenaza. Cuando se te mueve el tapete porque salís de tu zona de confort, o salís de eso que te mantiene tranquilo, es donde viene lo que se llama tal vez la amenaza o la prueba. Ya sea una situación de salud, ya sea que perdiste tu trabajo, ya sea que tuviste, no sé, un fracaso amoroso, lo que sea, esa amenaza, esa salida de la zona de confort es lo que viene a ser como la preparación a que nos volvamos a Dios. Muy bien, entonces ahora vamos a repasar otra vez el 3 y el 4. Quería hacer que el templo pagara impuestos como los templos de las demás naciones, y vender cada año la dignidad del sumo sacerdote. Él quería robarle la bendición al pueblo de Dios.
pero no contaba con el poder de Dios, sino que confiaba en sus militares, soldados, infantería y caballería. Okay. Ahora vamos a ver dos vertientes. Cuando se viene la amenaza, cuando se viene la prueba, cuando se viene esa salida de la zona de confort, hay dos caminos que a veces podemos tomar juntos o tomar uno tras de otro. A veces podemos seleccionar uno, y uno se llama la fuerza de brazo. ¿Qué es la fuerza de brazo? Es cuando nosotros tomamos el control de una situación nosotros y no permitimos que Dios actúe. ¿Cómo lo podemos ver en este ejemplo? En la parte en la que decía, pero no contaba con el poder de Dios, sino que confiaba en sus militares de soldados, sus millares de soldados de infantería y caballería y en sus 80 elefantes. Lisias no confiaba en Dios. Lisias confiaba en lo que él tenía, en lo que era tangible, en lo que él podía ver. Y por eso, bueno, vamos a ver más adelante lo que le pasa. Pero eso es fuerza de brazo, ser como Lisias. Decir, yo confío plenamente en mi trabajo, en mis capacidades y jamás me van a despedir cuando te despiden. O cuando guardas toda tu seguridad en la plata y en que tener tantas cosas te vas a llenar, eso también es confiar en tus propias fuerzas. Cuando no es que algo, que a eso que estás pidiendo no sucede y no sé, por ejemplo, estás esperando una pareja y no llega ese ideal y te empezás a meter con personas incorrectas, eso es fuerza de brazo. Bueno, además de que después uno la medio paga, ¿verdad? Pero todas esas situaciones son fuerza de brazo. Entonces ahora, ¿qué dice el Señor acerca de la fuerza de brazo? Primera de Samuel 2:9. Dios protege a quienes lo obedecen, pero los rebeldes mueren angustiados. De nada les sirve su fuerza. Cuando la fuerza de brazo viene mucho de la mano de la resignación. La amenaza viene, nos asustamos, no nos volvemos a Dios y nos empezamos a resignar o decís como no, es que igual no me va a escuchar porque no tenemos fe. Entonces agarramos el toro por los cuernos y tratamos de sacar la situación adelante por nuestros propios medios. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que no sirve para nada, como dice aquí, como dice en la lectura, de nada le sirve su fuerza al rebelde, al que no le hace caso a Dios, al que no espera. Sucede mucho la fuerza de brazo cuando existe la llamada a la paciencia, cuando Dios quiere que seamos pacientes y esperemos por ese milagro, que algunas veces tarda 2 días, a veces tarda horas, a veces tarda meses y a veces tarda años. Él toma el control y dice, yo soy el que decide cuándo va a acabar este periodo de espera. Entonces lo único que podemos hacer es hacer lo mejor de nosotros, dar lo que podemos dar y calmarnos y esperar en Él. El Salmo 27 dice, versículo 7 dice, algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. O sea, no podemos confiar en lo que vemos, en lo que tenemos, en lo tangible, sino en Dios. ¿Y cómo? ¿Qué ejemplo más complicado o más fácil que hoy? Yo, por ejemplo, hablando desde mi experiencia con el COVID, tengo, gracias a Dios todavía, pero iba a la oficina todos los días y un día me dijeron, vamos a empezar a venir una vez a la semana. Y una vez a la semana no volví nunca más. Y sigo trabajando desde mi casa y seguiré, gracias a Dios tengo trabajo, pero seguiré trabajando desde mi casa probablemente hasta dentro de un año. Y eso fue sacarme de la zona de confort, sacarme de montarme todos los días al bus, a ir al trabajo, de volver, de ver a mis compañeros, de convivir con un montón de personas, a convivir solamente con mi familia. Y dentro de todo eso, no podía hacer nada, no se puede hacer nada más que confiar en el Señor, más que esperar en el momento en que Él abra los caminos y ya podamos regresar. Isaías 31:1 dice,
Ay de los que descienden a Egipto por ayuda. En los caballos buscan apoyo y confían en los carros porque son muchos, y en los jinetes porque son muy fuertes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Acá es otro tipo de fuerza de brazo. A veces la fuerza de brazo también implica buscar gente que tal vez no sea la idónea para sacarnos de esa situación, o creer que una persona nos va a sacar de una situación en vez de Dios. Entonces confiamos en eso, confiamos en las personas, y más de una vez nos hemos llevado un colerón o una gran decepción porque confiamos en alguien y no nos dio lo que queríamos, no nos dio lo que necesitábamos, porque preferimos poner nuestra confianza en esa persona o en esa situación en lugar de esperar que Dios hiciera. Y Juan 15 del 4 al 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Aquí el Señor y Jesús dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos, sin mí no sirven para nada. Y es cierto, nosotros, todas las cosas que hemos logrado son gracias a Él, son gracias a sus maravillas, son gracias a sus milagros. En mi vida personal yo he repasado mucho los milagros que Dios ha hecho en mi vida, o más bien he visto todas las cosas que he podido alcanzar. Hoy hace 11 años mi papá falleció, yo tenía 15, y ayer estaba pensando mucho no como en el dolor de que partiera ni nada, porque gracias a Dios él ya está con el Señor, sino pensando en cómo ese fue un punto de partida en mi vida y cómo Dios la cambió. Obviamente tenía 15 años y ahora, bueno, tengo 26, es diferente totalmente la forma en la que pienso, ¿verdad? Pero pensar cómo pensaba, pensar en qué cosas eran las que anhelaba y cómo no confiaba en Dios y solo esperaba mágicamente que yo lograra todas esas cosas. Y ahora, después de haber conocido a Dios y ver todas las cosas que he logrado gracias a permanecerme fiel a Él, es decir, todas las cosas que Él ha hecho por mí, cada milagro, llámese un título universitario, llámese un trabajo, llámese lo que sea, todas esas cosas son gracias a Dios y son momentos en los que Él decidió usarme y premiarme y amarme y bendecirme con un montón de cosas buenas, siempre y cuando permaneciera en Él. Y eso es una gran lección. Dios no nos va a dar las cosas a fuerza de brazo, porque Él sabe que si lo hace así, nosotros no vamos a apreciar las cosas que tenemos. Muchas cosas yo le pedí a Dios en momentos de mi vida que no llegaron a tiempo, y conforme fui creciendo me di cuenta que esas cosas no llegaban, porque si yo hubiera recibido eso en ese momento, hubiese idolatrado eso y hubiese preferido eso antes que a Dios, y hubiera caído más bajo en una idolatría mayor. Y Dios no quiere eso. Dios quiere mi corazón entregado a Él. Por eso en el momento en que me rendí y en que nos rendimos y decimos no, o sea, yo ya no puedo hacer más. Me pasó ahora en el trabajo que yo estaba luchando por un puesto y me esforcé, lo di todo y no lo lograba, y un día le dije al Señor: no puedo más, ya no puedo más, yo ya no puedo más con este lugar, ya no puedo más con esta situación. Yo confío en vos y en tus promesas, pero te toca a vos, yo ya no puedo hacer más, ya lo di todo. Y Él tomó mi oración y transformó toda la situación. Al final logré obtener lo que tanto le estaba pidiendo. Pero fue en el momento en el que decidí y en el que uno decide abandonarse, en el momento en el que Dios responde. Entonces, esa es la clave: abandonar la fuerza de brazo.
Si usted se siente mal, también aquí es muy importante, si usted se siente mal, se siente que está como forzando y Dios no le hace nada, sírvale. De diferentes maneras puede servir. Hágalo con el fin de que después Él le retribuya. Porque igual estamos aquí para servir, y si ya conocemos el mensaje, si ya conocemos su amor, sirvámosle. Y hay muchas formas de servir. Muy bien. Entonces ya vimos que primero les llegó la amenaza y después vemos cómo la arrogancia de Lisias tiene, se ve reflejada en todo lo que él tiene y cómo él está listo para invadir Israel y destruir. Ahora viene la siguiente parte. Querer lograrlo todo por nuestros propios esfuerzos equivale a confiar más en nosotros que en Dios, cosa que Él no puede bendecir, como les dije anteriormente. Segunda de Crónicas 26, 26, versículo 16 dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Es decir, cuando ya nosotros nos la creímos que nosotros podíamos y por eso Dios no nos da las cosas, nos vemos arruinados y destrozados. Salmo 147:10. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Y esto también es importante. Por más que usted tenga la fuerza de brazo y agarre el toro por los cuernos y lo sacuda a usted, ¿verdad? No importa cuánto nos esforcemos, porque a Dios no le importa si nosotros somos altos, flacos, fortachones o débiles. Él se goza en nuestra debilidad. Todos estamos rotos sin Dios. Y Él se goza en nuestra debilidad. Él se goza en cuando estamos débiles. Y por eso es que a Él no le importa si... Él lo que quiere es que nosotros le digamos: Señor, no puedo, hacelo vos. Y reconocerlos. Eso es volverse a Dios. Jeremías 17:5 dice: así ha dicho el Señor: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios. De dejar de confiar en los demás, empezar a confiar en los demás, confiar en el mundo, en confiar en las personas que te dicen: ay no, mejor no hagas esto, ay no, mejor hace esto, asesorarse mal. En vez de buscar ayuda en el Señor, buscar ayuda en los hombres, en las voces de los hombres, eso no agrada al Señor, fortalece la fuerza de brazo y nos lleva a la ruina. Oseas 10:13. Habéis arado impiedad y cegasteis iniquidad, comeréis el fruto de la mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Ok. Bueno, y ahora sí, ya vimos todo lo que lleva el camino de la fuerza de brazo, el camino de confiar en mí, en confiar en mis fuerzas, en mi conocimiento. Muchas veces puede venir de nuestra propia arrogancia, muchas veces puede venir de la desesperación, muchas veces puede venir de la resignación, otras de la duda. Sin embargo, siempre va a ser fuerza de brazo y siempre va a llevar el mismo camino. Así que digamos, sí es muy evidente que en estas lecturas se habla muchísimo como de la arrogancia, del hombre que confía en sí mismo, pero también hay que tener ojo en el hombre desesperado que busca ayuda en todos lados y no se queda con el Señor. Ese también está cometiendo el mismo pecado que el hombre, digamos, arrogante. Entonces también pensemos que no es solo fuerza de brazo cuando somos arrogantes, sino también cuando somos cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos desesperados, buscando alguna respuesta en otros lugares que no la vamos a encontrar. Ahí también estamos pecando y estamos aplicando la fuerza de brazo. Ahora bien, ya vimos todo esto, vamos a ver qué hizo el pueblo de Israel cuando se enteró de la noticia. Entonces, penetrando en Judea, se acercó a Bet-sur, fortaleza que distaba unos 25 kilómetros de Jerusalén, y atacó. Cuando Macabeo y sus soldados supieron que Lisias estaba atacando la fortaleza, se reunieron con todo el pueblo y con gemidos y lágrimas pidieron ayuda al Señor, para que enviara un ángel bueno para que lo salvara. Ok, acá el pueblo clama
Y aquí esto es lo que tenemos que hacer. Está el camino de Lisias, que es fuerza de brazo y creer que todo lo podemos hacer y arrasar con todo. Y está el camino de Israel, que en este caso es el ejemplo positivo. A veces no lo es, a veces, esta vez sí lo es. El pueblo de Israel sí hizo lo correcto esta vez. El pueblo de Israel se volvió a Dios y dijo: Señor, delante de Judas Macabeo, que era su líder: Señor, ten misericordia de nosotros. Viene este ejército súper fortificado contra nosotros. Ayúdanos. Y todo el pueblo en conjunto se tiró a alabar al Señor, a pedirle al Señor, a volverse al Señor. Y bueno, en Éxodo 14, del 13 al 14 dice: Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, estad firmes, y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Yo creo que refleja una historia muy similar, que es cuando el pueblo de Israel es liberado de Egipto y va para la tierra prometida. Acá el Señor hizo lo mismo. Ellos se volvieron a Dios, ellos oraron a Dios, Dios quería liberarlos, y ahí les está diciendo Moisés: vuélvanse, confíen, y Él los va a liberar del pueblo opresor. Claramente, como sabemos, el Señor permitió que Moisés dividiera las aguas y pasara todo el pueblo y se ahogara todo el ejército egipcio. Y es la máxima expresión de un milagro al abandonar las fuerzas, porque el pueblo de Israel se pudo haber quedado ahí y luchar y pelear contra el pueblo egipcio, o haber huido a otro lado y pedirle ayuda a otro pueblo. Pero el pueblo de Israel confió y se le abrieron los mares y el Señor los liberó. Segunda de Crónicas 20:12. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. También el 17 de ese mismo capítulo: no habrá para qué peleéis. Vosotros en este caso, parados, estad quietos y ved la salvación del Señor con nosotros. Qué difícil es volverse a Dios, porque qué fácil es decir: bueno, de ahí, sí, Dios me va a salvar. Y nada más se ve donde se viene el ejército. Y usted dice: bueno, ¿y ahora qué hago? Es más fácil decirlo en papel, pero ya cuando uno está en la situación adversa, cuando uno ya está enfrentándose a ese ejército que viene, como le venía al pueblo de Israel, qué difícil es volvernos a Dios, qué difícil es enfrentar ese despido, qué difícil es enfrentar esa relación que fracasó, qué difícil es enfrentar la soledad, que muchas personas están enfrentando muchísimo lo que es la soledad últimamente, sobre todo con todo esto del COVID, que estamos muy aislados todos y queremos que ya abran el mundo para volver a ver a las personas que queremos, para poder seguir buscando a la persona que estamos buscando, si estamos buscando una pareja, etc. Y sentimos cómo ese ejército viene sobre nosotros, esa ansiedad, esa depresión, ese susto, porque no sabemos qué vamos a hacer, y el Señor viene y nos salva, pero es muy difícil enfrentar eso sabiendo que Dios nos va a salvar. Isaías 40:31 dice: Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se te fatigarán. Ok, volvámonos a Dios, confiemos en Él y amarrémonos de Isaías 40:31. Nunca nos vamos a cansar si nos volvemos a Dios. Nunca nos vamos a fatigar. Siempre va a haber algo bueno por qué dar gracias. Entonces, sí, qué difícil esta situación de estar encerrado. Qué difícil esta situación del desempleo. Qué difícil la situación en general. Qué difícil ver ese ejército. Pero durante la prueba el Señor me renueva las fuerzas. Y me saca adelante. Y me las renueva hasta cuando no estoy en la prueba, en la espera. Él nos renueva y nos bendice en la espera. Cuando uno se vuelve a Dios y uno le entrega su corazón y le entrega la situación, uno empieza a ver las cositas que sí tiene. Uno empieza a ver: sí, no tengo tal cosa, pero mira, tengo una casa, pero mira, tengo familia, pero mira, tengo trabajo.
Y ahí uno va aprendiendo a ser más feliz con lo que tiene. Dios eventualmente lo va a sacar, pero uno se siente más feliz y más completo y más lleno del espíritu porque se siente agradecido. Entonces, sí, usted puede ver que el ejército se avecina, que se abalanza contra usted, que esa situación usted no la puede manejar, pero el Señor va a actuar en usted a través de alabanzas, a través de acciones de gracias, a través de confiar en Él y volverse a Él. Porque no solo pedir misericordia, Señor, que no pase nada, sino darle gracias, enamorarse de Él, donde usted va a encontrar la llave a esa victoria. Hebreos 4:10 dice, porque ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Cuando nos volvemos a Dios, descansamos en Él y ya la situación se vuelve más pequeña y cuando vemos se resuelve. Muy bien, ya nos volvimos a Dios, ahora tenemos que pedirle que nos dé fuerzas, que nos dé valentía para enfrentar a ese ejército. Ya nos entregamos a Él, ahora hay que pedirle que nos dé fuerzas para enfrentar ese ejército. Salmo 84 del 5 al 7. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, irán de poder en poder. Es pedirle a Dios fuerzas, es pedirle a Dios que nos fortifique en la fe para seguir luchando, porque es muy fácil, no es el ejemplo del pueblo de Israel que aquí le venían y ya había que pelear de una vez. A veces son pruebas un poco más largas, son procesos, y en esos procesos hay que pedirle a Dios fuerzas todos los días, porque hay procesos que son muy largos. Y por ejemplo, este proceso ha sido de ¿qué? Ya 10 meses, 8 meses, muy largos, en los que ya llevamos muchísimo tiempo encerrados, viendo a ver qué hacemos, y en estos procesos es donde hay que pedirle a Dios que nos guíe, hay que pedirle a Dios que nos dé valentía, que nos dé fuerza para seguir adelante. Salmo 105. Buscad al Señor y su poder, buscad siempre su rostro. Y Salmo 118:8. Mejor confiar en el Señor que en el hombre. Acá quiero hacer una acotación en algo que me ha pasado mucho en mi vida personal también, y es las redes sociales. El asunto de las redes sociales resuena muchísimo con lo que dice el Salmo 118, de confiar en el hombre. La red social, Instagram, Facebook, todas esas redes te venden felicidad artificial. Te venden una mentira. Cuando seguís a tal personaje o a tal famoso o a tal influencer y te pone una foto ahí en alguna playa super paradisíaca y uno cree que uno quiere eso y que eso es la verdadera felicidad, y ahí es donde uno confía en el hombre, porque usted dice, bueno, esta persona está aquí y se ve que está feliz y yo quiero estar ahí, y ahí es donde uno confía en el hombre y se basa en la superficialidad y se basa en las cosas que el mundo te muestra, que el mundo es un mundo de consumo, de tener más y más y más y más y más y más. Y todas esas situaciones, todas esas circunstancias hacen que nos sintamos mal y que nos vayamos contaminando de esa percepción negativa de lo que es la vida y de lo que es el amor y de lo que es la aceptación, y nos alejamos de Dios, porque la imagen de Dios es amor incondicional, es estar en lo pequeño. Usted le puede pedir a Dios lo que usted quiera, Él es un Dios de imposible, pero también hay días en que uno va a tener que aprender a disfrutar que comió arroz y frijoles, o que se comió un helado o así y no pudo ir a la playa paradisíaca. No, pero es que eso no es el punto, es alejarse, de dejar de confiar en esas imágenes falsas que nos vende el mundo y confiar en la imagen que nos vende Dios, en la salvación, en el ayudar a los demás. Es más importante dar un diario a alguien que lo necesita que estar en una playa paradisíaca. Eso es la verdadera felicidad, dar el mensaje de Cristo al mundo. Y ahí es donde estamos dando fruto, porque estamos pegados a la vida.
Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si confiamos en el Señor, si nos alejamos de esas imágenes falsas, en las que nos encasillamos de qué debemos ser, a qué edad debemos lograr tal cosa, esa presión social que el mundo te dicta, esas pautas. Cuando eso sucede y borramos eso y nos volvemos a Dios y confiamos en Dios y le pedimos fortaleza y nos alejamos de eso que nos contamina, nos fortalecemos. Yo creo que parte también de pedirle fortaleza a Dios es también dejar de consumir el veneno que nos hace alejarnos de Él. Y ese mismo veneno puede ser, como les digo, las redes o la persona que nos habla, que siempre nos anda diciendo cosas feas o noticias malas o hablando mal de gente. Busquemos lugares donde nutrirnos de Dios, nutrirnos de su palabra, para que esa fortaleza sea aún mayor. La fortaleza no solo viene de pedirle a Dios fortaleza, sino de accionar, de actuar en su palabra, de escuchar charlas, de escuchar música de alabanza, de escuchar, bueno, si es posible congregarse, que ahora ya muchos lugares lo están permitiendo bajo todos los estatutos del Ministerio de Salud, pues también. Pero lo más importante es volvernos, y eso nos va a hacer más valientes. Muy bien. Ahora vamos en el 7, que dice: Macabeo, que fue el primero en tomar las armas, animó a los demás para que todos juntos hicieran frente al peligro y fueran en ayuda de sus hermanos. Todos ellos, llenos de entusiasmo, se pusieron en marcha. Estando todavía cerca de Jerusalén, se apareció a la cabeza de la tropa un jinete vestido de blanco agitando unas armas de oro. Ok, ahora hagámosle frente a esa espera, hagámosle frente a esa prueba, hagámosle frente a ese ejército, a esa soledad, a esa idolatría, lo que sea, y le decimos: yo no te tengo miedo y yo voy a hacer mi parte. Porque una cosa es la fuerza de brazo y otra cosa es hacer lo que podamos hacer y entregarle a Dios lo que le queda a él, el resto. El pueblo de Israel se volvió a Dios y se entregó a Dios y dijo: bueno, Señor, yo ya me entregué a vos, ya sabes que tengo mi corazón en ti, voy a actuar. Pero hay una gran diferencia entre actuar a fuerza de brazo y actuar de la mano de Dios. Cuando uno actúa a fuerza de brazo, tiene que trabajar más. Primero, porque no sabe hasta dónde llegan sus fuerzas, todo usted lo quiere controlar. Cuando usted está en manos de Dios, usted hace y dice: bueno, yo creo que hasta aquí ya todo queda en manos de Dios. Y ahí es donde uno se da cuenta que el Señor está con uno y actúa como el pueblo de Israel, que ellos dijeron: bueno, no, nos mandamos, vamos valientes, nos volvemos a Él, le pedimos fortaleza, estamos listos, le vamos a dar con todo, nos vamos a enfrentar a este miedo, nos vamos a enfrentar a esta prueba, nos vamos a enfrentar a esta resignación, porque digamos, en ejemplos de pruebas de espera, donde a veces no hay como algo tal vez tan fácil de interpretar que enfrentar. En esos casos lo que hay que enfrentar es esa resignación y decir: no, yo voy a seguir esperando y me voy a mantener firme en el nombre de Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver: enfrentar esa resignación, enfrentar ese miedo, enfrentar eso que nos da miedo y enfrentar que no nos van a quebrantar, porque el Dios de Israel nos da fuerzas. Juan 11 del 39 al 44 dice: Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies, y el rostro envuelto en el sudario. Jesús dijo: desátenle y dejadle ir. Un claro ejemplo: ellas
lo que tenían que hacer era quitar la piedra, creer en Él. Y Él hizo el resto. Hizo el milagro y Lázaro resucitó. Veamos otro milagro en Lucas 5, 4 al 6. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y haciéndolo, encerraron una gran cantidad de peces y la red se rompía. Acá es el ejemplo perfecto que puede como complementar la lectura de Macabeos. Ellos pescaron y lo dieron todo, y ya al final dijeron: ya no podemos más, y Jesús les dijo: bueno, una vez más, una más, y bueno, confiamos en vos, te entregamos esta tirada, y tiraron la red y pescaron un montón. Ahí fue donde no hicieron fuerza de brazo, más bien se entregaron a Él y dijeron: vamos a hacer la acción. Ellos hicieron lo que tenían que hacer y Dios les dio los peces sin miedo. Les dio la bendición. Juan 21 del 5 al 6 dice: y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Es muy similar. No tenemos nada, Señor, ya no podemos hacer nada, pero Él viene y nos bendice, nos llena de su amor y de su gozo. Y bueno, ya para finalizar nuestro relato, dice el 9: entonces todos alabaron a Dios por su misericordia, y tan fortalecidos se sintieron en su ánimo que estaban dispuestos a atacar no solo a los hombres, sino a las fieras más salvajes y a murallas de hierro. Marcharon en orden de batalla con su defensor celestial, ayudados por la misericordia del Señor. Se lanzaron como leones sobre los enemigos y derribaron por tierra a 12,000 soldados de infantería y a 1,700 de caballería, y a los demás los hicieron huir. La mayoría de ellos se escaparon heridos y sin armas. Licia se salvó huyendo vergonzosamente. Ahí fue donde Dios hizo un imposible. Y aquí es donde nace el Dios de los imposibles. Al volvernos a Dios nos fortalecemos en fe. Y al tener fe, Dios nos recompensa haciendo imposibles. Y aquí es donde viene el Dios de los imposibles. Él toma todas esas situaciones. Toma al pueblo que está siendo perseguido por un ejército. Toma al pueblo que está siendo invadido. Toma al pueblo que tiene hambre. Toma al pueblo que está muerto. Y lo saca de ahí. Lo libera de los enemigos. Lo libera de la muerte. Lo libera del hambre. Lo libera de la situación adversa. Y lo pone en un lugar. A veces nos saca de nuestra zona de confort para probarnos en lugares más altos. Y tal vez esta situación del COVID es una señal de que Dios quiere que hoy nos volvamos a Él, para que cuando salgamos sea como Noé, que salgamos a un mundo que esté listo para nosotros y nosotros devorárnoslo y que Él nos lo dé todo, porque Él vio que durante estos tiempos encerrados nos volvimos a Él. Otra parte muy importante es ver ahora sí el final de Licias, que huyó vergonzosamente. Al final dice, o sea, vean la consecuencia de la fuerza de brazo, de qué le sirvió y de qué nos sirve creer en todo lo que vemos, creer en que ciertas cosas nos van a hacer felices, pero al final huimos vergonzosamente porque fracasamos, porque no confiamos en Dios, porque creímos en nuestras propias fuerzas. Y eso es básicamente lo que no debemos hacer. Tenemos que confiar en Él, tenemos que entregarle todo a Él, todo nuestro corazón, toda nuestra vida, todas nuestras situaciones, para lograr así llegar a la victoria final. Por último, Isaías 41:10 dice: así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Yo creo que, amén, Señor, yo creo que esto resume toda esta explicación. Él está con nosotros siempre, hasta cuando hacemos fuerza de brazo, pero ahora que sabemos que siempre está con nosotros, vamos a actuar de acuerdo a Él. Después
No hay por qué estar nerviosos, angustiados. Si estamos cansados le decimos y ya. Y Él nos va a fortalecer y nos ayudará y nos va a sostener con su mano de victoria. Así pues, hermanos, ahora yo quiero que todos cerremos nuestros ojos y nos pongamos en posición de oración para alabar al Señor y decirle gracias, Señor. Gracias porque hoy ya no tenemos miedo. Hoy ya no tenemos miedo a esta situación. Hoy ya no tenemos miedo a todo lo que va a pasar. ¿Por qué, Señor? Porque nos volvemos a ti. Porque te entregamos nuestro corazón. Porque te pedimos perdón, Señor, por todas las veces en las que hemos creído que son nuestras fuerzas las que cuentan. Es nuestro dinero, es nuestro trabajo, es nuestro estatus, es nuestra inteligencia, es nuestra habilidad la que nos mantiene a flote. Hoy renunciamos a eso y pedimos perdón por eso, Señor. Y te reconocemos que estamos cansados y que solo tú nos puedes sacar de esta situación complicada. Señor Jesús, te pedimos perdón por toda vanagloria, por toda soberbia. Te pedimos perdón por toda resignación. Te pedimos perdón por todo miedo, porque esos son los síntomas de la fuerza de brazo, por toda desesperación, porque tú, Señor, en este momento vas a tomar esta situación y la vas a convertir en una bendición y nos vas a sacar avantes y libres. Por eso, Señor, en este momento te damos gracias, porque tú nos has revelado a través de tu palabra que nos vas a proteger y nos vas a sacar victoriosos. Por eso nos volvemos a ti, Señor, y te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias por un día más de vida y te damos gracias por este momento. Te damos gracias por lo que tenemos hoy y decidimos, Señor, en este momento ser felices hoy con lo que nos has dado. Sabemos, Señor, que eventualmente llegarán esas bendiciones que tanto estamos esperando, pero en el entretiempo te alabaremos, te glorificaremos, te llevaremos tu mensaje, Señor, y ayudaremos al que lo necesita de la manera que tú lo desees. Señor Jesús, te entregamos el resto de esta semana, de este año, de nuestra vida y te pedimos mucha salud, paz y tranquilidad en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, hermanos, ya para finalizar, recordarles que Casa de Bendición es una congregación que se encuentra en Sabanilla de Montes de Oca. Para cualquier consulta, llamar al 2253-1317 o al 8318-7361. Se realizan reuniones diarias por medio de la plataforma Zoom. Para mayor información en los horarios, llamar a los teléfonos recién mencionados que se encuentran también aquí abajo en la pantalla. Y también pueden visitar la página de YouTube, www.youtube.com/Casa de Bendición CR, para poder ver más contenido como este y poder también seguir recibiendo y siendo bendecidos más por la palabra de Dios. Pues por mi parte yo me despido, muchísimas gracias y que Dios los bendiga siempre. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica